Patti, han transcurrido 25 años ya desde que el Señor nos permitió plantar la Iglesia Aliento de Vida acá en el condado de Queens, Nueva York, y 28 años ya desde que el Señor nos permitiera salir de nuestra tierra, la República Dominicana, y llegar a esta maravillosa ciudad de Nueva York. 28 años de haber inmigrado o emigrado y 25 años de la plantación de la iglesia y los ministerios Aliento de Vida. ¿Qué te parece? Sería bueno recordar algunas cosas, pasar balance, y pedimos a Dios que nos dé la sabiduría y la gracia para recordar los momentos más determinantes y poder inclusive mencionar algunas personas. Quizás no las podamos mencionar a todas, pero hay muchas personas a las que debemos agradecer también que el Señor puso en nuestro camino para que todo esto haya sido una realidad. Bueno, Víctor, parece que fue ayer. Parece que, y cuando hablabas, no te voy a negar, sentía como que el corazón me iba palpitando más. Y antes de llegar a este lugar para hablar de estas cosas, yo pensaba que no, ya tenemos ya experiencia para hablar de estas cosas, pero han sido 25 años y lo más importante es que el Señor no nos ha dejado solos. Y eso es poderosísimo. 25 años trabajando arduamente y 28, como tú dijiste, de haber llegado a esta nación donde Dios quiso que viniéramos, y aquí estamos para la gloria de Él. Han transcurrido estos años. Previamente también ya nosotros éramos pastores en la República Dominicana. Pastoreamos varias iglesias. Antes de casarnos, nos casamos en mayo 22 de 1992. Ya yo era pastor, Hattie era copastora de una iglesia de las Asambleas de Dios en Santo Domingo. Y luego el Señor nos permitió comenzar a pastorear una iglesia juntos en el sector El Pedregal, en la Avenida Independencia en Santo Domingo, República Dominicana, en un sector muy bonito, muy hermoso, pero la iglesia estaba establecida en un, vamos a decir, un hueco que había en ese lugar donde había muchas personas con muchas carencias y muchas necesidades en medio de un sector de clase media y alta de la República Dominicana. Allí pastoreamos desde el tiempo en que estuvimos casados hasta el año 1997, que es el año en que el Señor nos permite salir para la ciudad de Nueva York. Pero previamente sucedieron varias cosas. En ese tiempo que pastoreábamos en ese lugar éramos profesionales. Correcto. Tú abogada de profesión, yo periodista, y ambos al principio comenzamos a movernos bien, y el Señor utilizó una serie de cosas para entrenarnos y para hacernos saber mucho más de Él y conocerlo mucho más a fondo. El caso es que yo tenía alrededor de 10 años viajando para Estados Unidos. Cada año viajaba 2 o 3 veces. Venía a predicar a iglesias que me invitaban, a campamentos, a una serie de cosas, a conferencias, etcétera, etcétera. Y en los últimos años siempre me ofrecían el quedarme a pastorear alguna iglesia, pero yo siempre como que veía eso como algo que no era conmigo, o no era el tiempo correcto, por la razón de que yo veía mucha gente viviendo acá en Estados Unidos que estaban probablemente en una condición que no era la más deseable. Yo decía, yo no quiero salir de mi país para estar en Estados Unidos peor que lo que yo estaba en mi país. Por lo menos allá éramos profesionales, jóvenes, estábamos comenzando, podíamos movernos y hacer muchísimas cosas. Pero repentinamente el Señor comenzó a hablarnos proféticamente a través de muchas personas de que el Señor quería que nosotros nos moviéramos a Estados Unidos. No lo entendíamos y teníamos ciertas dudas, pero comenzamos a orar y a pedir a Dios dirección acerca de estas cosas, de que Él nos mostrara, de que nos hablara, de que nos diera seguridad acerca de si esto era su voluntad o no era su voluntad. Sí, tú dices eso, Víctor, pero sabe que las mujeres pensamos diferente.
Quizás no te lo compartí nunca así, pero yo sentía en mi corazón un fuego ardiente de que nos íbamos a mover, pero son cosas que no se hacen a ciegas. Dios pone un sentir en el corazón, pero eso hay que llevarlo ante su presencia, orar, esperar también, no llevarse de las emociones. Y recuerdo que yo tenía ese sentir y oraba. Y hay una serie de detalles que si ponemos a destaparlas ahora, uno dice, ¿verdad que fue así? Porque yo recuerdo cuando tú venías a un viaje, como siempre venías a una convención, yo puse mi cara muy seria, como dice la Biblia, rostro de pedernal. Y dije, Víctor, es ahora. Y tú estabas medio dudoso si venía o no venías. Y yo me acuerdo como ahora, señores, que comencé a ayudar a Víctor a hacer las maletas. Porque yo decía, no, este hombre no se me puede echar para atrás. Y entonces, recuerdo que te ayudé ese día. Estaba con los dos muchachitos nuestros, como decimos allá en Dominicana, con nuestros hijos. Pero tenía la firme convicción. Y otras cosas incluso que no te acuerdas ahora, que el Señor facilitó en el momento, como diciendo, soy yo quien los estoy llamando a moverse y venir e irse a los Estados Unidos. Bueno, recuerdo que en ese contexto habíamos pasado un tiempo en ayuno y oración, buscando el rostro del Señor. Importante. Y Dios nos habló. Pero además de eso yo seguía... yo quiero tener una certeza mayor todavía, porque yo he oído mucha gente que Dios le habló y después finalmente Dios no le habló. Entonces, sí, Dios nos habló a través de diferentes personas. Nosotros no acostumbramos a movernos solo porque alguien nos dice que Dios le dijo, porque hay mucho descrédito en eso, pero sí creemos que hay verdaderos profetas de Dios. Amén. Independientemente de cuál sea la teología de cualquier otra persona. Nosotros creemos en el don en el que Dios habla todavía y en el que Dios puede dar dirección y directriz personal para un momento específico a alguien específico. Dios nos habló a través de varias personas. Una de esas personas fue el evangelista Rafael Gómez Acevedo, que hoy está en la presencia del Señor, un hombre muy conocido en la República Dominicana, muy destacado en el mundo de las comunicaciones, pero un hombre muy consagrado a Dios en los últimos años. Y nos habló, especialmente yo estaba en un lugar y me dijo, óyeme, así te dice el Señor. Tuve un sueño y el Señor me decía que te dijera, esto es hora de que salga a lo que sabes que tienes que salir. Tienes que salir, tienen que irse. Yo decía, Dios mío. Y así me sucedió con varias personas más. Pero la parte quizás que yo diría que puso el cherry, como dicen, a la torta o al bizcocho, fue un día que una hermana que amamos mucho, que hoy es pastor en la Florida, Mili González, hoy es Mili Bonilla porque está casada con Eli Bonilla, son pastores en la Florida. Y Mili se apareció un día en la iglesia que pastoreábamos en la República Dominicana y un domingo va y públicamente dice aquello. Dijo muchas cosas fácil de entender, pero algunas cosas yo creo que los hermanos de la congregación no entendieron, pero para nosotros fue determinante. Decía, y yo creo que tú lo puedes decir en mejores palabras. Sí, antes de llegar a ese punto, porque, señores, hay profetas de verdad. Hay profetas que son, porque eso es bíblico. Ese día, la pastora Mili no hizo esa parada. Ayer estaba supuesta a ir a la iglesia. ¿Tú te acuerdas, Víctor? Ella iba a otro lugar y ella siente que el Señor le dice, ahí pastorea Víctor y su esposa. Detén el carro, detén el vehículo. Y ella entró, saludó. Y eso, ahí ella comenzó, como esa profeta del Antiguo Testamento, comenzó a hablar. Incluso ella no se dio cuenta que respondió cosas que tú y yo habíamos hablado en la casa, en el comedor. Y una de esas palabras que yo dije, porque creo que también, yo estaba embarazada,
Y dije, ay, Víctor, estoy cansada, porque también había una serie de pruebas que estábamos viviendo, ¿te acuerdas? La cosa estaba difícil y yo dije, yo no puedo más. Y con un embarazo algo complicado. Y lo primero que dice la pastora Mili esa noche cuando llegamos a la iglesia, como si hubiese estado escuchando detrás de una puerta, dice, y tú dices, me dijo a mí, y tú dices que estás cansada, pero te digo que yo te doy las fuerzas. Y prepárense, porque se están yendo ya. Oh, sí, prepárense, preparen las maletas. Ustedes se están yendo. Y ella solamente se detuvo esa noche y el Señor la mandó para darnos ese mensaje. O sea, no estamos aquí inventando nada, no hay por qué hacerlo. Pero Dios nos habló y por eso cuando dimos el paso, estábamos seguros de que estábamos dentro de la voluntad del Señor. Algo que sucedió cuando yo llegué, yo vine a explorar, vine a la Convención Internacional del Concilio de las Iglesias Pentecostales de Jesucristo, acá en Nueva York. Usualmente venía casi cada año, pero ese año se presentó en la asamblea un tranque con respecto a la elección del secretario. No aparecía un candidato, nadie quería hacerse cargo de esa responsabilidad, porque era muy trabajosa, muy exigente, muy demandante y casi nadie quería eso. Y bueno, yo me levanté y corrí para la posición y salí electo. El caso es que antes de eso también otra cosa que nos confirma a nosotros que Dios nos envió, nos trajo a esta ciudad, es que en esas últimas 3 semanas, yo vine a mediados de junio y durante ese tiempo tenía que moverme para producir algún dinero. Un amigo que hoy es el obispo de la Iglesia de Dios Pentecostal en esta región, el obispo José Martínez, era pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Arca de Jehová en Jamaica, Queens, me llamó y me dijo, oye, yo trabajo en un lugar donde voy y trabajo el día que quiero y el día que no quiero, no hay una paga fija, sino que por lo que tú haces te pagan. Y era trabajando en una compañía, con una compañía que vendía los servicios para aquel que quería aceptar tarjetas de créditos o también la maquinaria y toda la instrumentalidad. Yo le dije, bueno, pues él me invitó, fui, tomé el entrenamiento y parte de lo que es milagroso y por qué menciono todo esto es que el primer día que el Señor me permitió salir en una aventura, a ofrecer el servicio a negocios, a bodegas y otros negocios que quisieran aceptar a gente que pagara con tarjeta de crédito. Ahora eso es lo más normal, pero para 1997, junio del 97, había muchísimos bodegueros y muchísimas empresas pequeñas acá en la ciudad de Nueva York que no aceptaban tarjeta de crédito. El primer día que salí, escúchame bien, vendí el equipo más complicado y más caro que ofrecía esa compañía y yo me ganaba como comisión $1,000, la más alta comisión que se ganaba en esa comisión, que era en esa compañía. En ese tiempo también. Al día siguiente salí y vendí una maquinaria y servicio que me permitía ganarme $450 solamente por eso. O sea, en esa semana hice $1,450, por lo cual era un palo tremendo. Y mi amigo el obispo José Martínez me dijo, oye, Dios está contigo. Eso es señal de que Dios te trajo aquí y Dios quiere hacer algo contigo. Pero con eso logramos sostenernos durante varios meses, para ser honesto. De hecho, al ver que la cosa iba tan bien y salí electo secretario del concilio, pues ya en el mes de agosto, creo que la primera semana de agosto, le envié a Hattie el dinero suficiente para comprar los boletos de ella y de los niños. Chelsea tenía 1 año, Víctor Manuel tenía 3 años. Nuestros hijos. Y entonces ahí comenzó el proceso y ustedes llegaron el día 13 de agosto acá a la ciudad de Nueva York. Recuerdo ese día muy bien todavía. Lo recuerdo como ahora, Víctor. Lo recuerdo como ahora. Sí, fue un tiempo de muchas diligencias, obviamente, dejando las cosas
en orden allá en República Dominicana, pero sabíamos que el Señor nos empujaba. Es algo que uno no lo sabe explicar, pero uno siente cuando Dios te está empujando y está diciendo, es ahora, es ahora. Hay algunas personas claves que debemos mencionar porque es importantísimo. Una de esas personas, cuando nosotros llegamos acá, llegamos con el plan realmente de irnos a pastorear una iglesia que nos estaban, en este caso, ofreciendo en Massachusetts. Y nosotros estábamos ilusionados con Massachusetts, la hermosura, eso por allá arriba. No nos gustaba la ciudad de Nueva York. Pero el Señor, en sus planes que uno muchas veces desconoce, Él tenía otros planes. Y lo primero con lo que me topo, que el comité ejecutivo me dice, bueno, si vas a ser parte del comité ejecutivo internacional del concilio, tú tienes que establecerte y mudarte a la ciudad de Nueva York. Y yo le digo, pero yo tengo planes de irme a Massachusetts. Me dicen, no, en los estatutos está establecido que para ser parte del comité ejecutivo, especialmente en esa posición, tú tienes que vivir en la ciudad de Nueva York, porque de aquí es que se despacha todo, de aquí es que se atiende todas las cosas. Y eso crea un tremendo problema porque nos rompe ahora el esquema, lo que nosotros teníamos, los planes que teníamos. Pero comenzamos a orar y Dios entonces comenzó a cambiar nuestro corazón. Ahí pues damos las gracias al obispo Quitín Silva, que fue un factor importantísimo para que esto se diera en ese sentido y el comité ejecutivo pues se abriera y nosotros tuviéramos la oportunidad de servir. Tratamos de hacerlo con excelencia y creo que hicimos grandes aportes en ese sentido. No había una oficina del concilio, comenzamos a sembrar la visión de que debía haber una oficina y desde ese entonces se estableció una oficina organizada con una secretaria y una serie de cosas importantes. También el pastor Ramón Matos Quesada y su familia nos abrieron las puertas, permitiéndonos habitar en un cuarto de su casa durante esos primeros meses, ahí en el área de Utica Avenue en Brooklyn, New York. Ahí estuvimos por lo menos hasta el mes de septiembre. Yo estuve desde junio hasta septiembre y Hattie y los niños estuvieron algunas semanas desde agosto 13 hasta septiembre, que nos mudamos definitivamente a un lugar que el Señor nos proveyó en Brooklyn, en la calle 61, entre la segunda y tercera avenida. Matos Quesada y su familia fueron muy condescendientes, pero al mismo tiempo, para no ser carga a Matos Quesada, lo que hicimos es que después que Hattie y los niños estaban ahí los primeros 15 días, entonces hablé con unos amigos que teníamos en Massachusetts para que Hattie y los niños se fueran a Massachusetts y estuvieran allí 15 días. Y en este caso, dos personas clave fueron Darío Saldaña, un amigo de infancia, y nuestro amigo también Andrés Agüero, amigo de infancia y de la iglesia en la que el Señor me salvó y me permitió formarme. Ellos abrieron las puertas del apartamento donde vivían allá arriba y Hattie y los niños pudieron estar unos 15 días y luego Hattie y los niños retornan ya prácticamente ya muy cerca del mes de septiembre y entonces ya ahí comenzamos a buscar apartamento y días después el Señor permitió que apareciera un apartamento en Brooklyn. El primer año no pastoreamos. El obispo Quitín Silva me ayudó a conseguir un trabajito en Radio Visión Cristiana Internacional los fines de semana, haciendo horario del viernes, la amanecida cuando termina el viernes, en este caso ya sería sábado 12 de la medianoche a sábado 6 de la mañana, y entrar nuevamente el domingo a las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía en Radiovisión Cristiana. De ahí me promovieron y me movieron a trabajar en las madrugadas, de lunes a viernes, y eso fue terrible, fue mortal, me estaba haciendo mucho daño en la salud y creo que duré en eso como unos 3-4 meses más o menos, y luego apareció la posición de director de noticias
en Radio Visión Cristiana Internacional y fui por un buen tiempo, creo que por un año más o menos, director de noticias en Radio Visión Cristiana. Eso me permitió modificar, transformar y crear de manera definitiva el departamento de noticias, que aunque se daban noticias, por primera vez se estableció una línea de internet, el servicio de internet para el departamento de noticias, porque en la emisora no creían que eso era necesario, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí entonces se comenzó eso. Pero en el año 1998, un año después de estar acá establecido, apareció entonces la oportunidad de pastorear la iglesia Ciudad de Refugio en Brooklyn, New York. Una iglesia con 11 personas, donde la pareja más joven tenía 54 años y la matriarca de ese lugar tenía 89 años. Allí comenzamos a pastorear y tuvimos bastantes batallas, pero a los 3 meses la iglesia ya había tenido un crecimiento asombroso de casi 40 personas nuevas, y allí comenzó un problema de que nos habían pedido como pastores que oráramos para que el Señor enviara niños. Llegaron los niños, y los niños, ¿qué van a hacer los niños? Se mueven como niños, lloran como niños, etcétera, etcétera. Y eso comenzó a molestar a los mayorcitos de la iglesia. Nos habían pedido que oráramos por jóvenes, llegaron los jóvenes subían y bajaban ese segundo piso de la iglesia en Brooklyn, como jóvenes con mucha energía, y eso molestaba a estas personas mayorcitas, y eso creó una crisis, de tal manera que a los 3 meses tuvimos que hacer un alto y irnos a unas elecciones, porque ellos no ya querían que nos fuéramos nosotros como pastores, porque llegó mucha gente, habían como 40 personas nuevas, y entonces eso estaba creando un ambiente que ellos no podían controlar. El caso es que la matriarca nombró a uno de los esposos de sus hijas, un esposo de una de sus hijas, como el pastor. ¿O eran los planes? Eran los planes, pero ya lo habían nombrado sin consultar y pasando por encima todo. El caso es que yo convoqué a una asamblea general un sábado, y en ese sábado estaba toda la iglesia, los nuevos y los viejos. Los viejos decían que los nuevos no eran miembros todavía y por lo tanto no tenían derecho a la votación. Y entonces el grupo de los viejos se dividió en 2, un grupo de 6 y un grupo de 5. 5 estaban con nosotros y el grupo de 6 no estaban con nosotros, pero el resto de la congregación estaba ahí. Y para hacer corta la historia, aquellos 6 se molestaron, se enojaron, y obviamente eran 6 contra más de 40 personas. ¿Qué podían hacer? Al final nos comunicaron que se retiraban, y de verdad hicieron un gran favor, porque eso nos permitió a partir de ahí comenzar a trabajar con libertad. Dios permitió que la iglesia comenzara a crecer rápidamente, y en el año 2000, entonces, para acortar la historia, un día mi cuñada y su esposo Hildebrando, Priscila, hermana de la pastora Hati, pues se acercan a la congregación, van un domingo, se reconcilian con el Señor ese domingo, y yo le digo a Hati el lunes siguiente: mira, esta gente hay que caerle encima, porque si no se enfrían y se vuelven atrás. Entonces nos aparecimos en la casa de ellos el miércoles de sorpresa. Fuimos en tren y nos aparecimos. Y fue algo muy bonito esa noche, tan bonito que ellos mismos pidieron: por favor, ¿qué tal si vuelven la semana que viene y hacemos esto con más frecuencia? Y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo todos los miércoles. Y así nace la iglesia Aliento de Vida de Queens, y todos los miércoles nos reuníamos allá. En Brooklyn teníamos servicio los martes y los domingos. En Queens esta célula comenzó a fortalecerse y a crecer rápidamente. En esta área teníamos a un grupo de personas, pero especialmente estaban allí la hermana Minerva Viñas y la hermana Mayra Ilonca Saldaña, muy activas, eran personas muy clave para nosotros en el ministerio en ese entonces, y le pedimos que nos ayudaran a mover gente, a invitar gente, y comenzaron a llegar a esa célula. Y rápidamente la sala de la casa se llenaba, y ya era muy pequeño el lugar.
pero se presentó la situación de que Hildebrando y Priscila tuvieron que vender la casa y mudarse a Perth Amboy, New Jersey, y eso hizo que tuviéramos que mover esa célula a la casa, al apartamento de la hermana Judy García, que luego que se casó vino a ser la hermana Judy Velázquez, y ahí en ese apartamento estuvimos hasta que el Señor permitió que apareciera un local de un argentino casado con una dominicana, pero él tenía unos planes extraños, y los planes, le reveló a alguno de los hermanos, era de quedarse con la iglesia de una manera manipulando las cosas. Truculenta. Truculenta, exactamente. Pero el Señor es tan bueno que cuando nos dimos cuenta de eso, oramos y el Señor abrió las puertas entonces en la calle 103, acá en Corona, Queens, New York, y ahí en el segundo piso de un negocio que se llamaba Quisqueyana, ahí rentamos ese lugar. Nos lo rentó un señor de la Iglesia Católica, de la Renovación Carismática, muy buena persona, ahora se me escapa su nombre, excelente persona, nos rentó eso, el segundo piso, y rápidamente eso creció de tal manera que antes, ya al año, ya teníamos que dar 2 cultos, uno en la mañana y otro en la tarde. Entonces ya dábamos el culto primero en Queens a las 9 de la mañana hasta las 12, de ahí nos íbamos a Brooklyn, en Brooklyn dábamos el otro culto y regresábamos para un culto a las 5 de la tarde acá en Queens. Pero resultó también que eso comenzaba a moverse de la tanta gente, era una casa, no estaba hecho para una iglesia, y ese apartamento comenzaba a bailar, a balancearse, y entonces creaba un problema y los hermanos comenzaban a gozarse. En el gozo del Señor. ¡Aleluya! Y yo tenía que decirle, hermano, tranquilo. Se estremecían los cimientos. Se convirtió en una situación difícil para nosotros y rápidamente tuvimos que salir de allí, y desde allí nos trasladamos al Hotel Crown Plaza, un hotel excelente, precioso, con un salón para 500 personas, y allí comenzamos una nueva etapa. A la gente le vino eso de maravilla, se sentía todo mucho mejor ambiente, más amplio, y rápidamente ese lugar se llenó. Luego, al principio estaba disponible el salón, pero cuando llegaba el verano venían muchas ofertas al hotel y ya no nos garantizaba que siempre nos rentarían el lugar, y entonces tuvimos que conseguir un lugar alternativo que se llamaba Bruno on the Boulevard, ahí en Astoria Boulevard, y entonces en Bruno habían 2 salones, uno para 500 personas y otro menor para 250 personas. En el mayor nos reuníamos los adultos y en el pequeño se reunían los niños, y ahí nos acomodamos bien. Pero también Brunos no nos garantizaba en el verano el lugar, y entonces teníamos que alternar entre Brunos y el Crown Plaza hasta que finalmente el Señor proveyó el Teatro Corona Plaza, en donde hasta ahora ha estado operando la iglesia. Sí, quiero aprovechar, porque esto es importantísimo. Fíjate que estamos contentos, dicen aquí exciting, por nuestro 25 aniversario de los ministerios Aliento de Vida. Pero hay un factor clave, es que Aliento de Vida no nació en el espectáculo, no nació haciendo cosas. Aliento de Vida nace primero porque Dios nació en el corazón de Dios, pero lo segundo, se fundó sobre las rodillas de hombres y mujeres de oración. Todavía se mantiene la iglesia Aliento de Vida, una iglesia que cree en la importancia de la oración, del ayuno, de la búsqueda incesante de la presencia del Señor. Siempre decimos que si prescindimos de esto, habremos fracasado. Y siempre instamos a todo el que se une. A veces nos ven como un poco raros. Esta gente son raras en pleno siglo XXI, orando y buscando a Dios así. Pues eso fue lo que aprendimos en la palabra de Dios. De hecho, cuando llegamos aquí a Estados Unidos, yo no me sentía muy conforme, porque yo veía a veces ciertas actitudes a nivel eclesiástico de la frialdad, de una frialdad y de que todo ya estaba hecho.
De hecho, porque hay más comodidades acá. Y a veces te comentaba a ti, Víctor, yo creo que con la cantidad de búsqueda de Dios, oración y ayuno, ya en República Dominicana se hubiera levantado un fuego en el espíritu que iba a cubrir toda la isla. Pero qué duro, uno sentía los cielos de bronce, más los pronósticos negativos que decían. Señores, Nueva York es el cementerio de los ministerios. Cuando escuchábamos eso, más jóvenes todavía, decíamos, ay Señor, guárdanos. Pero sucede, para poder terminar con esta parte, la oración ha sido algo determinante, la búsqueda de Dios permanente, que no es muy moderno, no suena muy moderno, pero es la receta que está escrita en la palabra de Dios. Y de eso no queremos salirnos. De hecho, también queremos que cuando no estemos nosotros, las generaciones que vengan se mantengan siempre en una actitud de búsqueda de Dios, porque sí resulta, no nació por la emoción, sino de gente calladita, que estaban, hasta se amanecían, las vigilias nos marcan a nosotros, con otros muchachitos, porque no creíamos en eso, hay que los niños, no, vengan también los niños. Y en mi caso, cuando mencionabas ahorita acerca cuando te ibas a Radiovisión Cristiana, y yo quedaba en Brooklyn, tomaba a mis 2 muchachitos y los llevaba al altar. Como yo no conocía lo que era la calefacción funcionando, porque había venido en el mes en verano, y cuando estando sola con mis niños comienza a disparar la calefacción, más tantos cuentos que habían hecho de demonios y fantasmas, y dije, Padre Santo, en tus manos me encomiendo, quiero que estés trayendo, pa, 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 pa. Y era la calefacción que estaba calentando. Entonces, pero me quedaba ahí, Señor, estoy orando aquí, el diablo tiene que irse, toda una pentecostal. Pero acostaba así los niños arriba del altar, y ahí encontraba el mejor chance para orar. Algo también, porque los dos somos en eso igualito. Buscar a Dios, como tú dices a veces, como un loco, pero hay que buscar a Dios. Sí, ya en la parte también de una segunda etapa, diríamos, o una tercera etapa del ministerio, es cuando comenzamos a trabajar con células, pero más a fondo, más desarrolladamente, porque ya desde que vinimos desde la República Dominicana, teníamos cierta experiencia de trabajar con grupos pequeños, pero como que nos faltaba algo más, porque se armaban, comenzaban a funcionar, pero como que de repente se caían, o se caía este o aquel, y como que nada era tan sólido. Hasta que investigando, el pastor Daniel Vargas Menas en New Jersey nos orientó un poco mejor, nos introdujo un poco más en esto, pero posteriormente hicimos contacto con el pastor Raúl Vargas en Costa Rica, viajamos a Costa Rica y comenzamos a tomar el entrenamiento del modelo de Jesús, como ellos trabajan, que luego le hicimos algunos cambios y en este caso lo adaptamos para traerlo a para que en este caso se estableciera de acuerdo a nuestras necesidades. Le hicimos algunas transformaciones y eso le dio un impulso todavía mucho mayor a la iglesia. La iglesia venía en un franco crecimiento, pero eso disparó y trajo una explosión hasta lo que hoy somos para la gloria del Señor. De manera que también reconocemos ese aporte que hizo la iglesia Oasis con los pastores Raúl y Dignora Vargas desde Costa Rica, que fueron un gran soporte juntamente con el pastor Eduardo Vargas y todo su equipo. Y a través de estos años hemos tenido muchísima gente que ha estado, algunos han permanecido, otros no han permanecido acá, se han mudado, otros han regresado a sus países. De aquí han salido iglesias para diferentes lugares. Por ejemplo, en Samaná, República Dominicana, ahí se plantaron 5 iglesias. Luego se plantó la iglesia de Orlando, Florida. Ahí están los pastores Jaramillo. Luego están también la iglesia Aliento de Vida en Staten Island. Ahí están también los pastores Ortiz. Y la iglesia
Aliento de Vida, que se estableció posteriormente también en lo que es el área de Carolina del Norte con los pastores Ángel y Samantha Vélez. Posteriormente se establece también la iglesia Aliento de Vida en Long Island con los pastores Shepard, Ruth y Rolando Shepard, Rolando y Ruth Shepard, y así sucesivamente se han seguido estableciendo congregaciones, la congregación también en New Jersey, donde están los pastores Milton y Ruth Castro, y así sucesivamente en otros lugares. En México está la pastora Sara y su esposo Carlos Cano. Están también, está la pastora Graciela García en Buenos Aires, Argentina, y así en otros diferentes lugares. Agradecemos a todas estas personas, a cada uno de los líderes de redes, que mencionarlos a todos sería un riesgo porque probablemente dejaríamos de mencionar a algunos, así que preferimos no mencionarlos, pero ellos saben, y a todos los líderes de célula y a toda la gente que desde el principio ha estado fija, especialmente ahí está el hermano Tony Luna, Pedro Antonio Luna, la hermana Mi Niña, Alba Rodríguez, está también la hermana Mariana Valerio, Gonel Valerio, está también Greta y Roberto Belgrade. Sí, Greta, Roberto Belgrade y la hermana Mirna Muñiz en Brooklyn, que son gente que están ahí, podríamos decir, de la gente que más tiempo tienen acá en la congregación. A ellos y a todos los demás, muchísimas gracias. Gracias por su fidelidad al Señor y fidelidad a esta congregación. Y hay muchísimas cosas que podríamos decir, por el tiempo que usaríamos sería muy largo. ¿Y por qué decimos los ministerios? Bueno, ya esa es otra etapa. Víctor, en estos días que estamos hablando de celebración de los 25 años, pero cuando dice ministerios, de los ministerios de Aliento de Vida, ¿por qué ministerios en plural? Bueno, es una pregunta muy interesante porque se trata de que no solamente es la iglesia Aliento de Vida que se establece en el año 2000, sino que ya para el año 2006 se establece lo que es el Instituto de Liderazgo y Ministerio INLIMI, que originalmente comienza como un instituto muy humilde, dando clases normales, pero de una manera, vamos a decir, milagrosa, y por la gracia y el favor de Dios permitió que nos encontráramos con Orlando. Ahora se me olvida el apellido de él. Orlando era nieto de una famosa pastora en la República Dominicana, y Orlando trabaja con la Universidad Oral Roberts, y él está promoviendo un programa que tiene la Universidad Oral Roberts para elevar, en este caso, y acondicionar mejor los institutos bíblicos, pero también permitirles crecer hasta un grado que muchos de los estudiantes egresados de ese instituto bíblico pudieran continuar estudiando en la Universidad Oral Roberts. Nosotros nos acogimos a ese programa y durante algún tiempo estuvimos funcionando bajo ese programa de la Universidad Oral Roberts, muy interesante, pero luego hubieron algunas situaciones. Orlando, nos desconectamos, perdimos el contacto con Orlando, y eso también hizo que perdiéramos el contacto con la universidad, pero el instituto continuó trabajando, dando sus clases, y muchas personas fueron bendecidas a través de los años, hasta que en el año 2015 llegó entonces la necesidad, había la necesidad, y sentíamos en nuestro corazón el impulso de dar el paso de convertirlo en una universidad. Pero comenzamos a orar, y especialmente yo le pedí al Señor y te pedí a ti, vamos a orar por esto porque siento una inquietud muy fuerte en mi corazón de que hagamos esto. Y pusimos una señal. Yo recuerdo un domingo después que terminamos acá en la iglesia
cuando eso eran 3 cultos, y en esta misma oficina me puse de rodillas porque sentía pero esa inquietud tan grande y dije, Señor, si esto es tuyo, entonces permíteme encontrarme, envíame a alguien que sepa mucho más de esto que nosotros, cómo funciona la educación superior en los Estados Unidos de manera legal, de manera organizada, etcétera, etcétera. Y esa misma semana, el miércoles de esa misma semana, me llama un amigo y me dice, mira, yo trabajo en esto, si tú quieres te pongo esto a la disposición porque yo veo que ustedes tienen el potencial para establecer un centro educativo superior, una universidad, si ustedes quieren. Y yo vi eso como providencial, que Dios estaba moviéndose y automáticamente nos citamos y comenzamos a conversar y ahí comienzan a darse los primeros pasos y en el 2015 se dan los primeros pasos, los pasos legales para que en el estado de Carolina del Norte se estableciera la Universidad de Liderazgo y Ministerio. ¿Por qué en Carolina del Norte? Porque en el estado de Nueva York era sumamente complicado, mucho más complicado. En Carolina del Norte era complicado, pero no tan complicado, y se podía establecer de manera legal. Originalmente lo hicimos, como mucha gente, lo estábamos haciendo con la intención de que lo hacemos, pero lo hacemos desde acá. Pero la persona que teníamos que nos iba a apoyar en Carolina del Norte nos dejó, como dicen por ahí, vestidos y alborotados. Un pastor que él no sabe el gran favor que nos hizo, porque al hacernos ese desprecio, él lo que hizo fue que nos impulsó a hacer entonces las cosas de la manera más correcta por todo el libro, estableciendo una oficina en Carolina del Norte. Y eso hizo que enviáramos entonces una pareja desde acá. Claro, pasó un tiempo, hicimos el reto entre el liderazgo. ¿Quién se atreve, si el Señor le pone en el corazón alguna de estas parejas para irse a trabajar a Carolina del Norte? Pues nosotros como iglesia y como ministerio le vamos a apoyar. Ahí aparecieron luego de un mes, más de un mes, los que hoy son los pastores de la iglesia en Carolina del Norte, nuestros hermanos Vélez. Ahí está nuestro hermano Ángel y Samantha Vélez, y ellos aceptaron el reto y los enviamos a Carolina del Norte. Durante los primeros 2 años cubrimos sus gastos y ellos entonces, pues, bajo esas condiciones se vieron en condiciones favorables y allí se establece la iglesia de Carolina del Norte y se establece también la oficina. La prioridad primaria era la oficina para la universidad y conseguimos la autorización por el estado de Carolina del Norte de impartir desde grados de certificado, en este caso 2 años y 60 créditos, hasta doctorados, doctorado en educación y apologética, doctorado en teología, doctorado en educación cristiana, etcétera, etcétera. Logramos eso, lo cual era un gran triunfo, pero eso era solamente la primera parte. Ahora tocaba comenzar a trabajar el aspecto de la acreditación. Y eso lo trabajamos hasta, yo creo que el 2018 más o menos. Tú fuiste la persona que tuvo que encargarse de dar esos primeros pasos de orden para se establecieron las primeras clases, etcétera, etcétera, y hasta ese punto todo iba muy bien, hasta que dimos un siguiente paso. Y es muy bueno que esto esté claro. Fuimos nosotros las personas que dimos el paso, porque entendíamos en primer lugar que estábamos muy ocupados y que necesitábamos también la ayuda de personas con mayor entendimiento, mayor profesionalidad técnica en el paso que estábamos dando, y por eso decidimos contratar un equipo que tuviera la experiencia que nosotros no teníamos, porque tú eres abogada y yo periodista, con experiencia en términos de formación, pero a ese nivel, por lo menos en Estados Unidos, no teníamos la experiencia. Los pasos a dar del proceso. Exactamente. Y entonces en el 2018 damos ese paso y contratamos
al doctor Wilfredo Estrada Adorno, primeramente para que funcionara como decano académico, y era una forma también de conocerlo para saber si podíamos trabajar con él, o más bien si él podía trabajar con nosotros, y vimos que más o menos él se desempeñaba de la manera correcta, y entendimos que por lo menos lo que nosotros queríamos lograr era que la universidad lograra el nivel de acreditación. Dimos el paso de ceder la presidencia, que tú ocupabas la presidencia, se la entregamos al doctor Wilfredo Estrada Adorno. No fue que vino de otra parte, nosotros dimos el paso y establecimos metas. La primera meta fue que se lograra con el NCCRS el nivel de, en este caso llamábamos acreditación. Hoy entendemos que ellos ofrecen, en este caso, una homologación para los créditos de instituciones que no son acreditadas, respaldadas por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York y la universidad, la Junta de Regentes de la Universidad de Nueva York. Esa era una de las primeras metas, y así aparece en uno de los folletos que imprimimos para esa época, y gracias al Señor hasta aquí nos ha traído el Señor. Así es, hasta aquí nos ha traído el Señor, y qué bueno poder recordar esas cosas y ver que en cada detalle, desde cualquier papelito que teníamos en ese entonces, aquella vez cuando iniciábamos, siendo guardados con criterio, porque también venimos con formación, como tú has dicho, y entendíamos que eso iba a ir para adelante. No nos conformábamos con decir, bueno, tenemos un instituto, sí, pero ¿qué le estamos ofreciendo a las personas? ¿Qué le vamos a dar, sobre todo a nuestra comunidad hispana? Presentarle un proyecto de trabajo, de estudios, que los catapultara a mejores conocimientos, elevados conocimientos, y que a la hora de graduarse pudieran salir con una titulación acreditada, debidamente certificada. Y eso no se obtiene en el aire, o tener, por ejemplo, un centro de estudio fantasma. Es verdad que sabíamos que el camino iba a ser un poco cuesta arriba, pero decíamos en el fondo, pero vale la pena. Así que gloria a Dios por INLIMI y UNILIMI. Y bueno, para cerrar esta parte es bueno señalar que parte del objetivo que queríamos establecer con la universidad nace en un desengaño que tuvimos, porque previamente nosotros habíamos hecho, en mi caso, 2 maestrías. Una maestría en asesoramiento familiar y una maestría, hicimos los dos, en lo que es pastoreo, ministerio pastoral a nivel de maestría, y luego yo hice el doctorado con esa misma universidad. Pero al final descubrimos que un día yo, conversando con la directora del departamento hispano de lo que era el New York Theological Seminary, le digo, mire, yo tengo esto, tengo esta maestría, y ella me pregunta, ¿pero de qué universidad? Y yo le muestro, y ella me dice, ay, pastor, lamentablemente académicamente usted no tiene nada, porque eso no es acreditado. Y eso me despertó a mí. Yo dije, wow, ¿cómo es posible que hayan gente burlándose de otros, cobrándole dinero, mucho dinero, para que al final sea solamente que la persona tenga un título que quizá lo pueda exhibir en la iglesia, pero que no le sirve a nivel de otras universidades? Y eso fue parte de la motivación. Obviamente hay otras motivaciones. Lo primero es que Dios sea glorificado, amén, que la comunidad latina pueda encontrar centros educativos superiores donde la gente pueda estudiar y tener la certeza de que eso le va a servir no solamente en el ministerio, que si quieren utilizar esos créditos para conectarse con otras universidades u otras carreras en otros lugares, eso le pueda tener validez. Y gracias al Señor eso se ha logrado, y sabemos que pronto vamos a tener la acreditación total, full accreditation, dentro de muy poco tiempo, porque ya estamos a ese nivel. Una persona clave que no podemos dejar de mencionar en esto de la formación de la Universidad de Liderazgo y Ministerio UNILIMI es el doctor José Dunker. El doctor José Dunker es médico, psiquiatra y terapeuta familiar, pero también es un ministro del Evangelio
que fue rector de la Universidad Nacional Evangélica en la República Dominicana, y es la persona que contratamos para que nos diseñara el programa de maestría en consejería cristiana que se comenzó a implementar en Unilimi. De manera que es bueno que se sepa que eso no fue un invento a lo loco o cosa por el estilo. El doctor Dunker durante muchos años impartió docencia en Unilimi, especialmente en esa parte previa. Lamentablemente por sus ocupaciones y por otras razones que se nos escapan, el doctor Dunker no está tan activo con Unilimi, pero es una persona clave y parte de la columna vertebral en términos de lo que fue los primeros años de formación de Unilimi, y hay que darle el crédito a él y a todos aquellos que han colaborado, especialmente en esa parte fundacional, a la junta de directores, todo ese equipo maravilloso que colabora, que está detrás, behind. Esa gente les agradecemos, y a todos aquellos que han sido parte de esto, muchísimas gracias a los que estuvieron y a los que están. Otra etapa importante es la etapa previa al nacimiento de lo que es la cadena de televisión Aliento Visión. Entre el año 2006 y el año 2010, los ministerios Aliento de Vida estaban teniendo mucha penetración a través de los diferentes sistemas de cable en la ciudad de Nueva York, especialmente de la televisión pública de la ciudad de Nueva York. Y eso nos permitió, especialmente en el 2007, posicionarnos de una manera muy, muy especial, que se veía casi en todos los boroughs de Nueva York, la programación de Bendiciendo la Familia y Aliento de Vida, la predicación, como también el programa familiar que tiene ya un buen tiempo. Y se veía especialmente, recuerdo que el hoy congresista dominicano por el Alto Manhattan en el Congreso, Adriano Espaillat, me testifica desde el primer día que lo conocí. Me dice: mire, a usted lo veo yo todas las noches en la casa de mi mamá. Porque yo le dije en mi nombre. Dice: no, usted no tiene que decirme su nombre, yo lo conozco a usted. Usted quizás no me conozca mucho a mí, pero a usted yo lo conozco, porque yo lo veo todas las noches que yo voy a visitar a mi mamá. Mi mamá lo pone ahí y yo tengo que verlo obligado, porque en Manhattan, a donde vivía la madre de él, ahí todas las noches se veía esa programación. Y a través de Time Warner Cable teníamos en toda la ciudad y en todo el área triestatal programación muy acertada. De hecho, cuando Time Warner Cable lanza el canal 98, que lo inaugura, la programación con la que se inaugura el canal 98 es con los programas que producía la Iglesia Aliento de Vida. Aliento de Vida, que era un programa de televisión de predicación y lo sigue siendo, y el programa Bendiciendo la Familia. Y durante el primer año, básicamente esa era la programación, y se comenzaron a sumar programas en ese canal, hasta que luego se llenó y se constituyó en un canal. El caso es que en el año 2010 vimos la oportunidad de formar y de lanzar una cadena de televisión, y en el año 2010 nace Aliento Visión Hispanic Family Network. Y nace a través de, primero conseguimos todo el papeleo legal acá en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, y comenzamos a través del canal 39.4. Era un canal de poco alcance, pero se veía en la ciudad de Nueva York. Y del 39.4, que todavía usted va al 39.4 por televisión normal, por antena regular, y usted va a encontrar que al darle ahí aparece la guía de programación de Aliento Visión, porque ellos la reciben todavía. El caso es que se fue ampliando la cobertura, conseguimos canales en diferentes lugares, en Filadelfia, en Pensilvania, en muchísimos otros lugares, pero eran canales low power que no tenían mucha
trascendencia, o sea, no tenía mucha penetración, hasta que posteriormente fuimos cambiando a otros canales y finalmente llegamos al canal 63.7, donde funciona actualmente, y también conseguimos el satélite Intelsat 21, que es el satélite premium del continente, donde estuvimos durante casi 15 años, cubriendo todo el continente americano, desde lo que es Alaska hasta Tierra de Fuego, Chile, y la Patagonia, Argentina, y cubriendo parte de la Europa convencional o la Europa convencional y el norte de África. Eso también permitió que la señal de Aliento Visión trabajáramos para que la bajen hasta el día de hoy más de 1.500 compañías de cables en diferentes países del continente, desde Argentina hasta la parte norte de México, todo Centro, Suramérica, etcétera, etcétera. Y además que Aliento Visión estuviera, por ejemplo, en canales, por ejemplo, en Atlanta, Georgia, en el centro de la Florida, donde estamos todavía también, en Puerto Rico, cubriendo todo Puerto Rico, tanto por cable como por lo que es antena regular, y cubriendo el área triestatal de New York, New Jersey, Connecticut. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana está prácticamente en todas las compañías de cables, y en muchísimos otros países como Colombia, Argentina, Perú, México, etcétera, etcétera. La cobertura a través de compañías de cables medianas, pequeñas, es muy efectiva, muy buena, y el feedback, la retroalimentación de la gente es muy buena, la gente que está viendo Aliento Visión en diferentes partes del mundo. Parte de los testimonios interesantes es de saber de miles de personas que el Señor ha salvado a través de ver la programación de Aliento Visión y escuchar que esta gente ha sido restaurada, renovada, bendecida viendo Aliento Visión. Es bueno decir que antes de establecer Aliento Visión nos habíamos embarcado en un proyecto que hubo efímero, muy efímero, de establecer el canal de lo que era la cadena de televisión Alma Visión, del que yo llegué a ser director ejecutivo y tesorero de la Junta de Directores. Pero hubo un manejo muy feo de parte de la gente que estaba al frente de eso, y eso se cayó, eso no duró mucho tiempo y dejó muy mal sabor, pero el Señor permitió que nos equipáramos más y mejor y que estuviéramos preparados para establecer lo que es hoy Aliento Visión TV Network, que está a través de las vías convencionales de ver televisión o alternativas de ver televisión, como Roku, Amazon Fire, Apple TV y otras vías más, etcétera, etcétera. Y también a través de la aplicación que es Aliento TV, que la pueden bajar en su teléfono y ver Aliento Visión desde diferentes lugares del mundo, desde cualquier parte del mundo. Ha sido un proceso largo, ha habido mucha gente acá trabajando en eso, algunos ya no están, pero Jonathan García jugó un papel muy importante en esto de Aliento Visión. Damos las gracias a él porque en términos técnicos yo diría que él fue el Bezaleel que tuvo Moisés en aquel entonces. En términos técnicos él jugó un papel importantísimo, y luego otras personas más. Víctor Manuel, nuestro hijo, estuvo allí desde el principio y hoy es la persona que está al frente de esta cadena de televisión. Él sabe la historia desde el comienzo, desde cero hasta lo que hoy es Aliento Visión, y damos gracias a él y a todo el personal y todo el equipo que hacen posible que Aliento Visión esté al aire 24/7 todos los días de la semana, todos los días del año. Muchísimas gracias.